Hola a todos, yo soy Luciana y pues primero que nada les quiero desear un feliz inicio de año 2023 y el día de hoy les voy a hablar sobre la primera novela que he leído en este año, para lo cual le quiero dar las gracias a la doctora Raquel porque ella fue quien me lo recomendó y les estoy hablando de El tambor de hojalata de Günter Grass. No les muestro el libro en formato físico porque yo lo leí de manera electrónica a través de mi Kindle, lo compré en Amazon y pues ustedes también lo pueden adquirir ahí o también pueden adquirir la versión impresa. Pero bueno, El tambor de hojalata es una novela alemana publicada en 1959 y escrita por el autor alemán Günter Grass, quien cabe destacar ganó el Premio Nobel de Literatura en 1999. En esta novela se nos cuenta la historia de Oskar Matzerath, un hombre que en el presente de la historia se encuentra internado en un pabellón psiquiátrico. Después nos enteramos que está más o menos acusado de un crimen y pues Oskar toma la decisión de agarrar papel y tinta y comenzar a narrar él mismo cómo fue su vida. Entonces él nos construye un relato a través del cual nos cuenta sus memorias, cómo fue su vida durante la Segunda Guerra Mundial, porque pues la historia se ambienta en la Alemania de esa época, y también cómo fue que Oskar tomó la sabia decisión a la edad de 3 años de no crecer más y quedarse para siempre como un niño de 3 años. La premisa de la historia es bastante interesante, la verdad yo tenía muchísimas ganas de leerlo y cuando comencé fue así como que me fui desencantando cada vez más de la historia porque tiene una narrativa que si bien es muy curiosa es también muy cansada, al menos a mi parecer. Tenemos como narrador a Oskar y pues es un narrador en primera persona que nos está contando pues su vida. Aún así es un narrador en el que podemos confiar muy poco, tomando en cuenta que está en un pabellón psiquiátrico, y también su narrativa es bastante infantil, tiene muchas inconsistencias, el personaje parece acordarse de todo, tiene una memoria como casi perfecta y hay algunas partes en la narrativa donde el mismo Oskar nos dice que ha mentido, que está mintiendo y que está poniendo cosas de su cosecha para enriquecer la narrativa. Entonces no podemos confiar para nada en este narrador. Además hay partes en las que intervienen otros narradores que pueden poner en sospecha todo lo que Oskar nos está contando. Sobre todo hay una parte más adelante en la que es Bruno, su enfermero, quien toma la pluma y las hojas y comienza a contar las cosas que Oskar le platica, y el mismo Bruno duda, sospecha y hasta cierto punto demerita un poco las cosas que Oskar, su paciente, le está contando. Aún así es una historia que en un principio es bastante entretenida. La novela se divide en 3 libros, también se le conoce como la trilogía de Dazing porque es el lugar donde se ambienta esta historia. Y pues tenemos el libro primero que nos cuenta sobre todo la infancia de Oskar, después el libro segundo que es más como su adolescencia y temprana adultez, y después tenemos el libro 3 que es completamente la adultez de Oskar y su paso para empezar a crecer y a abandonar toda esta idea de que tenía que ser un niño de 3 años toda su vida. La novela obviamente nos cuenta cosas históricas porque está sucediendo durante la Segunda Guerra Mundial, nos habla sobre las divisiones políticas que había en ese entonces en el país, aunque también cuando lo narra es como más de una forma un poco superflua, o al menos así lo sentí. A Oskar no le importaban tanto los conflictos políticos y sociales de la época en la que vivía, porque Oskar vivía inmerso en su propio mundo. Cuenta algunas anécdotas bastante interesantes, como que cada capítulo del libro corresponde a una anécdota diferente, y hay algunas que son muy entretenidas y hay otras que son muy pesadas de leer. El narrador pierde mucho el tiempo dándonos detalles que la verdad no aportan nada a la trama, se pone a dar detalles pues innecesarios, empieza a dar muchos rodeos, se pierde en diálogos que no llevan a ningún lado, pero aún así nunca pierde la oportunidad de engrandecerse a sí mismo. Es un personaje que se siente superior a los demás, que en todo el momento está recalcando lo importante que es él para otros,
lo mucho que están enamoradas las mujeres de él y cosas así. Es muy cómico, sí, por eso dicen que la historia tiene una narrativa un tanto infantil y un poco macabra. La verdad es que sí cuenta detalles sumamente turbios, como si fuera la cosa más normal del mundo, lo cual también nos hace ver de que Oscar, independientemente de si es inocente o no en el crimen del que se le acusa, pues sí está mal de sus facultades mentales. Lo notamos en la inconsistencia de su narrativa, en los juicios que emite y en la manera en la que enuncia situaciones muy tensas, muy turbias, muy oscuras, con una naturalidad que pues nos hace estremecer al lector, pero al narrador, al enunciador, lo hace reír e incluso le parece cosa nada. Leí que cuando la novela fue publicada fue un éxito y que incluso se le llamó como una novela que revolucionaba la literatura alemana. La verdad, siento que sí es una novela muy buena, tiene también unos tintes como de lo que eran las novelas picarescas. Y pues sí, porque prácticamente nos está contando pues de un niño. Lo que pasa con Oscar no es que se haya quedado para siempre como un niño de 3 años, sino que es una persona con enanismo. Entonces se quedó pues chiquito y se comportaba y los demás lo trataban como si fuera un niño de 3 años, aunque él ya tenía pues 15, 16, incluso 20 años de edad. Es una novela que, si bien me costaba trabajo leer de repente porque me parecía muy pesada, muy aburrida, a veces yo me brincaba párrafos porque decía yo, ¿por qué me estás contando esto? No me importa saber esto, y al final no llevaba nada, entonces yo me podía brincar párrafos enteros y seguir leyendo la historia y no me afectaba en nada. Pero aún así siento que es una novela muy interesante, creo que está muy padre ver todo el contexto político, social en el que se desarrolla. También siento que es muy padre para analizar de manera psicológica todo esto que nos narra Oscar y su anhelo por no crecer. Hay varias partes en las que Oscar menciona que añora el vientre materno, que no se quiere separar de su madre, y cuando poco a poco se van desprendiendo, se van alejando de él estas figuras protectoras, paternas, pues está como que desesperado tratando de buscar un lugar donde él se sienta a salvo, y precisamente se siente a salvo en el pabellón psiquiátrico, porque él se la pasa todo el día en cama, no tiene que responder a responsabilidades del mundo exterior y se encuentra a salvo siendo cuidado por su enfermero. Entonces sí, es una historia bastante interesante para analizar en círculos de lectura o para hacer un análisis literario de la obra. También la narrativa está padre, me gusta cómo narra Oscar, aunque les digo que lo único que me molesta es que pierde el tiempo dando demasiados detalles que no aportan mucho a la historia y que solamente parece que son para ensalzar al mismo protagonista. Pero también tiene otras cuestiones en las que cambia. Hay una parte de la novela en la que la narrativa cambia y pareciera que es un guión teatral, lo cual pues está bien locochón. Hay otras partes donde cambia el narrador, por ejemplo, ya les dije que hay una parte en la que narra el enfermero Bruno, y hay otra parte donde narra uno de los amigos de Oscar, que fue el que lo denunció a la policía. Entonces tenemos como que una polifonía de voces también. Y la verdad es increíble cómo el mismo Oscar se puede meter dentro de los pensamientos y cómo sabe cosas en las que ni siquiera él estuvo presente. Comenzando por el principio, cuando cuenta cómo fue que se conocieron sus abuelos. Lo cuenta todo con un lujo de detalle que pues obviamente nosotros no podemos creerle completamente al protagonista, y sin embargo él pues se baña en todos estos delirios de grandeza que él tiene. Y pues sí, tal vez ahorita yo digo estoy echando flores a la novela, pero la verdad es que es una novela que no me gustó tanto. Ya llegó un punto en el final en el que yo decía, ya quiero acabarla, ya estoy harto, me tiene harto. La verdad es un protagonista poco simpático, la verdad es muy apático, no es un protagonista con el que puedas empatizar completamente. Tal vez se pueda entender algunas de las cosas por las que pasó, pero es casi inexpresivo, es muy frío, es muy cruel, es muy macabro en ciertas cosas.
y pues eso lo convierten también en un protagonista, en todo un personaje. Y pues yo la verdad sí les recomiendo El tambor de hojalata, pero no la recomiendo como una lectura para aquellas personas que están comenzando en el mundo de la lectura, porque siento que es muy pesada, muy tediosa, tiene partes que son incluso muy grotescas. Hay una anécdota, la que tiene que ver con las anguilas y la madre de Oscar, que la verdad me dio mucho asco. Yo dejé de leer la novela como 2 semanas porque no me recuperaba de ese shock. Pero siento que para una persona que está acostumbrado a leer y si ya tienen ese gusto, entonces tal vez la novela no va a ser tan tediosa. Aún así, pues todo depende de los gustos de cada quien. Tal vez a ustedes les encante El tambor de hojalata, tal vez no. Pónganme en los comentarios si ustedes ya la leyeron, qué les pareció, cuál fue su capítulo o su anécdota favorita, qué opinan del personaje de Oscar, lograron empatizar con él o no. Yo la verdad no empaticé casi nada con Oscar, me parece un personaje nefasto, pero pues quiero saber también su opinión de ustedes. Y pues hasta aquí va a llegar el video de hoy, espero que se animen a leer El tambor de hojalata. Recuerden que se encuentra a la venta mi libro Los bellos muñecos de Enrique Donald y mi novela El valle de los duraznos a través de Amazon o en la librería virtual de Ediciones Cetina. También se encuentra a la venta mi antología Cuentos de Luz y Oscuridad a través de Basarama. También está la antología Los olvidados de Afrodita de la editorial Monobo a través de Amazon también. Y recuerden seguirme en mis redes sociales, en mi Instagram Ascender a la Logofilia, en mi Twitter Sueños Color Otoño o Luciengarzal00, en mi perfil de Wattpad donde subo algunos fanfics y algunas historias originales que todavía no he publicado con alguna editorial, en mi Wattpad Luciengarzal00. Y pues bueno, espero que les haya gustado este video, denle like y suscríbanse si les gustó. Nos vemos en el próximo video. Adiós.